Assassin's Creed Brotherhood es casi perfecto. Tiene la base de todo lo que hizo bien su predecesor, aunque en algunos aspectos varía un poco. En la mayoría para bien, pero en algunos no tanto. Assassin's Creed Brotherhood está ambientado en la Roma del siglo XVI. Continúa la historia del Assassin's Creed 2, por lo que nuestro protagonista sigue siendo nuestro querido Ezio, aunque ahora podríamos decir que se encuentra en su prime de madurez y habilidades. En primer lugar, como siempre, hablemos de los aspectos técnicos del juego. Gráficamente, lo primero en lo que me fijé fue en una clara mejora en las caras y las expresiones faciales. Cosa impresionante teniendo en cuenta que tan solo pasó un año exacto desde la anterior entrega. Hostia, cómo han mejorado las caras. Han mejorado las caras un montón, ¿eh? El mapa es lo suficientemente grande como para no ser aburridamente grande, y esta vez es un solo mapa, más allá de los decorados de distintas misiones que transcurren en otras zonas. Aunque hay un aspecto que me molesta y es una especie de viñeta que se encuentra en la parte de arriba de la pantalla siempre que hay sol. Tiene el juego como una barra a esta altura de color blanquecino. No sé por qué se les ocurrió poner eso, pero es como que está constantemente quitándote visibilidad. Y ahora el agua parece tener reflejos algo más realistas junto con efectos de oclusión ambiental que le dan un mejor aspecto general al juego. Como siempre, la banda sonora está al más alto nivel y la estaréis escuchando de fondo durante todo el vídeo. Aparte de eso, en esta entrega hay ciertas partes cinemáticas muy bien logradas, que me parecía digno de recalcar, como por ejemplo en el epílogo del videojuego. Pasamos a la jugabilidad. En este sentido tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me encanta el combate. Me parece que Ezio es una bestia de matar. Ahora puedes encadenar bajas una detrás de otra, con animaciones fluidas e impresionantes, además de algunos añadidos como el hecho de poder tirar tierra a los ojos de los contrincantes, o que estos nos puedan agarrar, teniendo nosotros que quitárnoslos de encima. Además hay ciertas armas que se pueden lanzar, y me parece absolutamente satisfactorio hacerlo. ¡Ay! Está guapísimo ese. Y después matar a los enemigos usando una escoba o distintos objetos que llevan los NPCs. ¡Toma! ¡Qué animal! Han añadido una ballesta, que quizá esté un poco chetada para mi gusto, y como en el anterior seguimos teniendo bombas de humo y dinero que lanzar para causar distracciones. Algo interesante es que ahora el cañón oculto funciona junto a la espada, y de vez en cuando se usará para rematar enemigos. ¡Hostia! Se le pegó un tiro. Pasando al parkour es donde diría que tenemos un pequeño fallo, y no es en cuanto al sistema de parkour en sí, que es exactamente igual que en el anterior, sino en el diseño que tiene el mapa para recorrerlo. Ahora que puedes usar un caballo sea donde sea que estés, me da la sensación de que la ciudad está diseñada para ser recorrida desde el suelo, y apenas ofrece ninguna ventaja el hecho de moverte por los tejados, además de no poderlo hacer de una manera tan fluida como en el anterior o incluso como en la primera entrega. Además, ahora han añadido un paracaídas, que apenas sirve para desplazarse, sino más bien para evitar daños de caída. Y como he mencionado antes, el caballo ha tomado mucho protagonismo, sobre todo para moverse por la zona de campo. Un añadido súper interesante es el de nuestros compañeros los asesinos, que conforme vayamos usando se irán volviendo más fuertes, y en caso de tener todas las llamadas disponibles, podemos provocar una lluvia de flechas, que se deshará de todos los enemigos a la vez. Otros añadidos de la jugabilidad son exclusivos de misiones, como las armas de guerra de Leonardo da Vinci y alguna cosa extra como el uso de cañones al principio del juego. Ahora pasemos a hablar de los añadidos que han habido en cuanto a la mecánica de juego. Para empezar, tenemos un sistema de economía en el que deberemos comprar todas las tiendas de Roma junto a los edificios emblemáticos y túneles de viaje rápido. Uno de los añadidos de PC, que veo por cierto totalmente innecesario, es la inversión en estas tiendas, es decir, una especie de inversión en bolsa pero en el año 1500. Sinceramente creo que es un añadido que no viene a cuento, y encima 3 de los logros de PC se basan en ganar dinero de esta forma. Ahora hay muchísimas menos atalayas, y algunas de ellas son bases de los Borgia, en las que deberemos deshacernos del capitán para después quemar la torre y así tener la influencia de esa zona y poder comprar las tiendas y demás. Después tenemos las misiones que he comentado antes, las de las máquinas de guerra de Leonardo, en las que nos llevan a decorados nuevos y distintos entre sí para deshacernos de las armas que los Borgia han obligado a hacer a Leonardo. Me parece que añaden un toque muy fresco al juego, sacándote del mapa principal, aunque algunas de ellas me parecen tremendamente lentas, como por ejemplo esta en la que estás 20 minutos persiguiendo a un maldito bote evitando que te detecten.
Más guardias. Joder, tío, esto es infinito, ¿eh? Además, volvemos a tener excesivas misiones de seguir a nuestros enemigos mientras que andan a 0,2 km por hora. A ver, ¿a dónde vas, chaval? Que me están mareando. Tenemos las míticas criptas en las que resolvemos puzzles con el objetivo de conseguir la armadura de Rómulo. Perfecto, me servirá más adelante para poder subir. Perfecto. Una forma de subir si caigo. Casi. Y un par de tesoros templarios. Hay también unas memorias pasadas que explican mejor la relación que tuvo Cristina con Ezio. En este juego hay 4 grupos que podemos asignar en las casas de grupo, los cuales son las cortesanas, llevado por nuestra hermana Claudia, los ladrones, llevados por nuestro amigo el zorro, los guerreros, llevados por Bartolomeo, y por último, el grupo de asesinos, que sabéis que lo lleva Willy Rex. No, es broma, lo lleva Maquiavelo. Cada uno de estos grupos nos asigna distintas misiones relacionadas con la temática del grupo, además de darnos una especie de lista de cosas que hacer para ganar ciertas recompensas. Por lo demás, creo que hay un buen balance de sigilo, puzzle y combate en el resto de misiones principales. En esta entrega se añadieron misiones de entrenamiento, en las cuales podremos practicar nuestras habilidades como el parkour, el combate o el sigilo. De nuevo tenemos nuestra casa de asesino, por llamarlo de alguna manera, en la que se coleccionan las armas y armaduras junto a los coleccionables y en la que haremos los rituales de ascensión a nuestros soldados que merezcan ser asesinos. Un detalle que me parece muy interesante para mantener la trama de la Orden de los Asesinos. En mi opinión, la historia del anterior juego me parece mejor que la de este. Creo que por mostrarme la evolución de Ezio y por ser más concluyente. Noto que este Assassin's Creed tiene una historia de transición simplemente para ser continuada después. Aunque aún así no me parece mala. El villano de esta entrega, César, me parece muy interesante. Es una persona con una arrogancia tan grande que incluso le ciega, además de tener una maldad intrínseca en él. Me parece interesante todo lo que vamos descubriendo sobre el mundo actual y la revelación del final, aunque no está del todo explicada. Dicho esto, comenzamos. Chicos, soy el Jorge del futuro, vengo a avisaros de que a partir de ahora se vienen spoilers, así que si no queréis enteraros, quitad el vídeo. El comienzo del juego resulta ser un bloque de memoria en el que nos enfrentamos al que parece ser alguien importante, en una zona totalmente destruida y en guerra, pero resulta que nuestra mente se retrae porque aún no tenemos la sincronización suficiente como para vivir esta memoria, así que volvemos mucho más atrás, en el Vaticano, tras habernos enfrentado al Papa Rodrigo y haber hablado con Minerva. Observamos que Rodrigo ya no se encuentra allí, y salimos junto con Mario. Tras eso, parece que vamos a llevar una vida tranquila en la villa de Monteriggioni, donde nos acostamos con Caterina, la condesa de Forli. Ella tenía la intención de hacer alianza con Ezio de esta forma, hasta que asedian la villa, y de un cañonazo nos sacan de la cama. En ropa interior, Ezio sale a defender la villa, y tras unos cuantos cañonazos, terminamos viendo como César, junto a su hermana, hijos del Papa Rodrigo, al que dejamos escapar, matan a Mario, con un arma que al parecer hizo Leonardo da Vinci bajo el mandado de este. Es en ese momento cuando escapamos de allí con el resto de nuestra familia y volvemos a Roma. Por el camino, Ezio se desmaya, y nos sacan del Animus para ver que estábamos reviviendo estas memorias en un camión de camino a la villa, donde asentamos nuestra base de operaciones, concretamente en la sala de las estatuas de asesinos. Tenemos el objetivo de descubrir mediante las memorias de Ezio dónde se ha guardado el fruto del Edén, ya que pensamos que de esta forma conseguiríamos la localización de los demás templos que menciona Minerva en el anterior juego. Una vez de vuelta en el Animus, despertamos con Ezio y quedamos con Maquiavelo, el cual nos explica la precaria situación bajo la que está Roma, ya que esta se encuentra gobernada por el Papa Rodrigo junto a su hijo César, además de tener el apoyo del rey de Francia. Ezio se establece en la isla Tiberina, con la idea de convertirla en una base de asesinos y reclutar a nuevos soldados para hacer fuerzas. Tras algunas misiones comenzamos a sospechar de Maquiavelo, ya que se juntaba que fue embajador del Papa, huésped de César y además se fue justo antes del ataque a la villa. Tras hacer múltiples investigaciones, nos enteramos de que Caterina está apresada en el castillo de San Angelo, por lo que nos infiltramos en él, momento en el que vemos a César y a su hermana, descubriendo que son amantes y que además César planea convertirse en el rey de Italia. Tras liberar a Caterina y dejarla huir, debemos luchar contra muchísimos soldados, hasta que se produce una explosión en el castillo que distrae la atención de estos, con lo que conseguimos huir. Después de eso vamos debilitando la influencia de los Borgia, destruyendo las armas de Leonardo y asesinando al banquero que estaba financiando al ejército de César. Tras enfrentarnos a los franceses para liberar a la esposa de Bartolomeo, debemos detener al zorro, cuyas sospechas sobre la traición de Maquiavelo eran tan grandes que había ido a asesinarlo. Finalmente lo detenemos, ya que habían descubierto que el verdadero traidor no era más que un hombre de los que estuvieron durante el ataque de
de la villa de Monteriggioni. Tras hacer asesinar a la hermana de Ezio, Maquiavelo nos cuenta todo lo que hizo por nosotros, ya que fue él quien nos llevó a Roma tras desmayarnos, y quien provocó la explosión del castillo para que pudiéramos escapar de allí. Nos enteramos de que César ha vuelto al castillo de San Angelo, así que llega la hora de asesinarle. Por lo que nos infiltramos de nuevo en el castillo y vemos como Rodrigo intenta envenenar a su hijo con una manzana, pero este le descubre y asesina a su propio padre. En un ataque de ira, César despecha a su hermana, y es ahí cuando entramos nosotros. Aprovechando la situación emocional de Lucrecia, conseguimos conocer el paradero del fruto, que en todo momento estaba en poder de los Borgia, así que nos hacemos con él antes que César y lo usamos para acabar con su ejército. Tras eso, el propio ejército se rebela en contra de César, y lo llevan a España, donde César consigue escapar, por lo que partimos de viaje hacia allí y terminamos con su vida. Ezio decide guardar el fruto del Edén, ya que es demasiado poderoso como para ser usado por los humanos. Así que Desmond y compañía obtienen la ubicación de este. Mientras nos acercamos a él, Juno nos explica que los humanos son muy nefastos como para salvarse, y que Desmond es la única esperanza para salvarlos. Tras coger el fruto del Edén, Juno nos obliga a asesinar a Lucy, ya que deja entrever que era una traidora, aunque no nos da ninguna información de por qué. Hasta aquí ha llegado la historia del Assassin's Creed Brotherhood. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, dadle mucho apoyo por favor. Estoy jugando todos estos juegos en directo, ¿vale? Si queréis verme, sabéis que ahí abajo tenéis el enlace para ir a mi canal. Quiero que sepáis que el vídeo del Assassin's Creed Brotherhood, de cómo conseguir el platino, está haciéndose, ¿vale? O sea que ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y nada, chavales, nos vemos en la próxima.